Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y amigos que sintonicen este canal. Bienvenido a Capilla Calvario Highland Ministerio en Español. En esta noche de estudio bíblico vamos a estar considerando el último capítulo del primer libro de Reyes. De hecho, son los versículos 29 a 51, es la parte final de este capítulo. Y con esto concluimos el estudio del primer libro de Reyes. Vamos a orar entonces para comenzar nuestro estudio. Bendito Padre, bendice tu palabra que vamos ahorita a estudiar, Señor, y bendice a cada uno de los presentes y a cada uno de los que nos sintonizan a través de la red, Señor, que reciban esta bendición que viene de ti, bendito Padre. Que todos pues juntamente podamos recibir la bendición tuya, Señor, y también la bendición de poder estudiar tu palabra, Señor, poder considerar estos textos, la historia y la profecía, cómo nos ayuda a nosotros a comprender mejor tus planes, tus propósitos y el Dios que tú eres. Gracias, Padre bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este estudio le he puesto como tema la muerte del rey Acab. Ya habían pasado 3 años y en este capítulo pues aquí es el desenlace de la vida y el reinado del rey Acab. Este rey Acab, el esposo de Jezabel. 3 años habían pasado ya sin guerra y habían experimentado paz tal y como Jehová lo había hablado. Pero sabemos que iba a llegar el día de ajustar cuentas. Porque Jehová es un Dios de propósitos y de profecía, y sin falta Él cumple todos sus planes y propósitos. Por eso es bueno que nosotros prestemos atención a su palabra y especialmente también a las profecías. ¿Por qué? Bueno, porque conforme a esto nosotros podemos vivir una vida llena de propósito y conocer de mejor manera cómo podemos vivir una vida recta y justa sabiendo que Dios es un Dios aparte de amoroso, pero también es un Dios de juicio, es un Dios de profecía y lo que Él dice lo cumple. Los versículos de 29 al 30 relatan la parte de cuando Josafat y Acab suben a una batalla. Y la razón por la cual suben es porque ellos querían reclamar lo que le pertenecía a Israel. Ellos estaban reclamando eh, lo que era Ramot de Galá, la ciudad esta que era de Israel, pero que estaba bajo el poder de los sirios. Sabemos que había una profecía que se había dado en contra de Acab. Pese que había pues profetizado que iba a morir en esta batalla, Acab hizo caso omiso a esto. Es fácil entender por qué el rey Acab eh, quería ir a la guerra. Él quería recuperar no solamente esta ciudad, pero a la vez con esto nos da a entender de que de alguna forma él quería oponerse valientemente a la profecía que había dicho Micaías. ¿Por qué nosotros podemos decir esto? Bueno, eh, es fácil entender que a lo mejor Josafat estaba ayudándole por ser hermanos, ¿verdad? Como israelitas, como ser judíos, eh, ellos se mostraban ayuda mutua. Pero acá, ¿qué es lo que él estaba haciendo? Porque nosotros podemos decir de que él de alguna forma quería hacer esta batalla y querer probar de que Micaías estaba equivocado. Bueno, la razón es por la estrategia de guerra que acá se le ocurre. Para él era como querer burlar la voluntad de Jehová. Sí, porque él decidió ir de incógnito a la batalla. Por eso le dice acá a Josafat. Él dice, mira, yo voy a disfrazarme y entraré en la batalla. Y tú, le dice a Josafat, ponte tus vestidos reales. Es decir, Josafat iba a ir vestido como rey. Y acá iba a ir vestido como cualquier soldado, de incógnito. Ir a la batalla entonces acá no quería ser identificado como el rey. ¿Por qué? Para no ser el blanco perfecto del enemigo. Por eso él pensó que de esta forma iba a burlar la profecía que se había dicho y se protegía en esta forma. Josafat, nosotros podemos pensar, ¿por qué permitió esto?
Sería que él no era tan astuto o realmente él tenía mucha fe. Los versículos 31 al 36 relata el día que se llega el momento del enfrentamiento. Josafat se salva, dice ahí la escritura, pero Acab muere en batalla. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con la estrategia que había diseñado de ir de incógnito? Bueno, de estrategias a estrategias. La estrategia del rey sirio fue lo que él le habló a sus 32 capitanes, les dijo, miren, no peleen ni con grande ni con chico, sino solo enfóquense contra el rey de Israel. Esta estrategia del ejército sirio hizo como una contramedida con lo que Acab, porque si Acab estaba disfrazado, uno podría decir, bueno, entonces surtió efecto lo de acá, porque si se van a ir en contra, nada más a buscar el rey, pues Acab no va a ser descubierto porque él va de incógnito. Así de fácil. El único que iba vestido como rey era Josafat. Pero ¿qué pasó? Bueno, se llega el momento del enfrentamiento. Los capitanes del rey sirio iban en busca del rey. Entonces no estaban enfocados en un soldado, sino que en busca del rey. ¿Qué es lo que sucede? Que Josafat llega a ser el blanco perfecto. Y dice que cuando se le acercan a Josafat, al verse en apuros, él dice que, la palabra dice que gritó. Se halló rápidamente en peligro. Gritó por ayuda. Bueno, en este relato no encontramos toda la explicación, pero en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18, versículo 31, ahí nos explica mejor, porque ahí dice que y nos aclara, porque Jehová dice que escuchó el clamor de Josafat y lo rescató. Entonces el grito de Josafat no fue un grito de guerra, ni un grito tampoco a los soldados para que lo ayudaran, sino que fue haber sido un grito de desesperación al ver de que lo estaban atacando a él, porque era el único que estaba vestido como rey. Pero dice de que Jehová escuchó el clamor y Jehová lo rescató. Sí, hermanos, la mano santa de Jehová estaba sobre todo. La profecía predictiva demuestra que Dios es el que está en control de la historia. Por eso, vemos nosotros que en esta narrativa ya pues no encuentra más rey. La narrativa nos dice que un hombre disparó su arco a la aventura. Cuando dice a la aventura se está refiriendo al azar. Imagínense, lo lanzó al azar. No apuntó a nadie en específico porque no había quien apuntar. Pero este hombre lo lanzó, dice, a la aventura, al azar. Pero ¿qué es lo que pasó? Esa flecha fue e hirió al rey de Israel. Entonces, ¿quién dirigió esa flecha? ¿Quién dirigió esta flecha? ¿Cree usted que eso fue una pura coincidencia? Que un hombre dispare con un arco a la aventura, es decir, al azar, pero golpeó como que si fuera un misil, ¿verdad? De esos misiles dirigidos, ¿no? Específicamente como que va buscando algo. Aquí podríamos decir como un misil que iba buscando el pecado o al pecador. Esta flecha que fue tirada al azar cumple la predicción y resulta en el ejercicio del juicio que Dios había dado. La historia, hermanos, no es de la suerte o no es a la suerte, sino que tiene un propósito y el propósito es divino. Todo disfraz y precaución que Acab tomó fueron inútiles. La justicia de Dios, tarde o temprano, llega. Por eso dice allí la escritura, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y hasta en la tarde murió. Parece que pues acá enfrentó su vida hasta el final de una forma valiente, porque de alguna forma no quería desanimar a las tropas que estaban combatiendo. Así es que él, aunque estaba herido, se estaba desangrando, estaba ahí muriendo, hasta que finalmente se hizo pasar un pregón por todo el campamento, por toda la lucha, diciendo, váyanse cada uno a sus casas. Se hizo esta proclamación, retírense, váyanse cada uno a sus lugares. El rey ha muerto. Y se acabó la batalla. Los versículos 37 al 40
vemos ahí como la palabra de Dios, pues en cuanto acá, se cumple. La palabra de Dios que había dicho se cumplió. Murió pues el rey. La palabra dada a través del profeta Micaías probó ser cierta. El rey Acab nunca regresó a Samaria ni a Israel en paz. Y no solamente eso, sino que también la profecía mencionaba que los perros iban a lamer la sangre. Igualmente eso pasó. Este fue un cumplimiento, porque había sido profetizado que los perros lamerían la sangre de Acab. Podemos ver que conforme a la palabra de Jehová había dado, así se cumplió. La palabra de un profeta anónimo que se menciona en el primer libro de Reyes, porque acordémonos que habían como 400 reyes, 400 profetas, perdón. Uno de los profetas, no menciona el nombre, pero en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 42, uno de los profetas le hizo ver el juicio que Dios mandaba. ¿Por qué? Porque cuando se había enfrentado en una ocasión anterior Acab contra los sirios, Jehová había ordenado que los aniquilaran. Pero, ¿qué fue lo que hizo Acab? Le perdonó la vida a Ben-Hadad. Por eso ahora él tendría que pagar con su vida por haber desobedecido a Jehová. Cuando las personas de los historiadores examinan los estándares de la historia del reinado de Acab, ellos miran que fue un rey de mucho éxito. Por eso la escritura dice que la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, dando a entender que este hombre había sido un hombre que había tenido, podríamos decir que él habitualmente fue un exitoso tanto militar como haber disfrutado de una buena economía. Había vivido de una manera próspera. Pero, ¿qué hay de la espiritualidad? Su reinado fue un desastre, uno de los peores en la historia de Israel. Ahora vamos a dejar por un momento lo que tiene que ver con el apartarnos un poquito del reino del norte y veamos ahora con lo que tiene que ver con Judá. Porque tras el escape de la batalla que había sucedido ahí en Ramot de Galaad, Josafat pues se regresó hacia Judá y comienza él una reforma espiritual. Dice que el pueblo, el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 4, nos confirma que el pueblo salía de Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía hacia Jehová, al Dios de sus padres. Entonces podemos decir que el reinado de Josafat llega a ser un reinado bueno. Los versículos 41 al 50 resumen el reinado de Josafat. Josafat era un buen hombre de Dios. Quería él saber la voluntad de Dios para su vida. Y precisamente por esto es que fue considerado como un buen rey. Aquí nosotros lo encontramos cuando dice de que él vivió conforme al ejemplo que había recibido de sus padres. Lo vemos a él haciendo lo recto ante Jehová. En el versículo 42 se menciona el nombre de la madre, Azuba, y dice que su madre ejerció una buena influencia en el carácter de Josafat. ¿Cuál llega a ser el resultado? Bueno, que eh, él tuvo buenos padres, entonces fue un rey que hizo y actuó conforme a la voluntad de Dios. La aprobación de Dios la tenía. Aunque aquí se menciona un error de este rey cuando él permitió que continuasen estos viejos santuarios paganos que estaban en los lugares altos. Porque el pueblo allí iba ya a ofrecer sacrificios y quemaban incienso en cuestión de idolatría. Pero de acuerdo a lo que nos dice el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 17, versículo 6, Josafat eliminó también estos lugares altos. Lo que sucedió probablemente es que, ya ve que algunas veces, aunque se destruyan, la gente siempre, algunos vuelven a buscar esos ídolos y quieren volver a estos sistemas de idolatría. No obstante, fue considerado un buen rey porque sirvió a Dios en su vida personal. Versículo 44 nos dice que Josafat vivió en paz con el rey de Israel.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, que durante su reinado no tuvo ningún problema con el rey del norte. De alguna forma esto fue un error. ¿Por qué? Bueno, desafortunadamente, estos tratos de paz implicó que el hijo de Josafat, Joram, se casara con la hija del rey Acab, Atalía. ¿Y qué iba a pasar con Atalía? Bueno, esta siguió el ejemplo de Jezabel, su madre. Ella iba a causarle problemas al reino de Judá. Pero eso vamos a estudiarlo en un tiempo futuro. Ahora, yendo una vez más al norte. Ocosías, el hijo de Acá, ahora llega a ser el heredero del trono de Israel. Perdón. Entonces, que hace este acuerdo con Josafat y llegan a tener buena amistad. Pero Josafat no se comprometería una vez más. O sea, es decir, perdón. Disculpen, ¿eh? Josafat aprendió la lección. Él ya había tenido la experiencia con el padre de Ocosías y no se iba a meter ya más problemas con Ocosías, ¿verdad? Porque ya había tenido bastante con Acab. Versículo 50 nos relata que Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Y en su lugar reinó su hijo Joram. Bien, los versículos 51 al 53 concluyen de esta manera con el reinado malvado de Ocosías, el reino de Israel, el rey de Israel, hijo de Acab. Dice que 2 años reinó. Imagínense qué diferencia. Su padre reinó por 22 años, pero su hijo solamente reinó 2 años. 2 años. Fue un corto reinado el de Ocosías. Bueno, la profecía en primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 29, se estaba cumpliendo porque ahí dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam. En otras palabras, este rey Ocosías siguió los ejemplos de sus padres, de sus ancestros, de Jeroboam. Al considerar los caminos pecaminosos de Jeroboam, Acab y de Jezabel, fácilmente nosotros podemos deducir pues que este rey pues, llegó a ser un rey malo, no un rey bueno. ¿Qué podía esperarse entonces de Ocosías? La descendencia de una pareja como la de Acab y Jezabel produjeron sencillamente un rey malo en Israel. Y llega a ser uno más en la lista de historia de reyes malos en Israel. Y con esto, el primer libro de Reyes termina con una nota sombría, es decir, lúgubre, porque aunque comenzó con el ocaso del rey más grande de Israel, David, pero termina con con el triste reinado de uno de los reyes más malvados sobre la nación davídica. Ahora, hermanos, ¿qué lecciones nosotros podemos aprender de este relato final del primer libro de Reyes? Hemos visto hoy, pues, acerca de los juicios de Dios sobre las manifestaciones del pecado y la maldad. Dios juzga el pecado y la maldad. También hemos visto lo que la mala influencia de los padres en la vida del rey Ocosías, pero también podemos ver, por otro lado, la buena influencia en el hogar de los padres de Josafat. Ambas cosas. Y esto sirve un ejemplo para que nosotros o aquellos que tienen hijos puedan ser buenos padres, dándole buenos ejemplos a sus hijos para que también estos puedan ser buenas personas y puedan continuar ese ciclo de personas bondadosas y buenas. El contraste nos muestra pues la influencia nefasta de lo que es la idolatría también.
el alejarse de Dios no trae ningún buen resultado, solo trae malos resultados. Y el ejemplo es lo que está pasando con los reyes de Israel. Se alejaron de Dios, se alejaron de Jehová, cometieron actos idolátricos, no creían en las profecías, querían burlarse de Dios, pero fue un luchar en contra de la corriente. Contrario a la influencia de la palabra de Dios, a las vidas de los hijos que reciben buena influencia, podemos ver que llegó Josafat a tener un buen gobierno. ¿Por qué? Porque aparte de la buena influencia de sus padres, también era un hombre que creía de las profecías, obedecía la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios transforma a las personas de cualquier condición social. En medio de cualquier error, en medio de cualquier debilidad. Pero si la palabra de Dios se coloca como una norma de vida, vas a recibir transformación. Y esa es la enseñanza principal que nos deja a nosotros este registro de esta vida de estos reyes, también de los sacerdotes, también de profetas, soldados y todos los que están implicados en esta historia. Aquí nosotros podemos encontrar cómo estos relatos nos ayudan a ver las experiencias de cada uno de ellos, para no cometer los errores, pero sí servir que estos buenos ejemplos de los que sí obedecieron, nosotros sean buen ejemplo para nosotros. La Biblia nos ha descrito con gran objetividad resaltando tanto las cosas que han salido bien como las cosas que han salido mal, los errores que han cometido y qué es lo que ha pasado debido al seguir en ese camino o en un derrotero en contra de Dios. Por todo ello, hermanos, para que la palabra de Dios pueda ser aplicada como una norma de vida, es necesario, en primer lugar, que nosotros iniciemos una buena relación con Dios. Tenemos que aceptar de su palabra, recibir las cosas por fe y obrar en armonía a lo que Jesucristo hizo como nuestro ejemplo, como nuestro dechado que Él dejó para nosotros, teniendo en cuenta que su sacrificio en la cruz no fue en vano, tenía un propósito, porque fue profetizado que Él iba a padecer en una cruz para perdón de los pecados. Ahora, si nosotros ponemos fe en ese sacrificio, llegamos a tener una comunión con el Padre y tener esa relación. Si tú ya eres uno que tienes una relación o has tenido una relación con Dios, pero por alguna circunstancia de la vida te has apartado del caminar, de esta relación que has tenido con Dios, te has deslizado hacia ciertas actitudes o comportamientos espiritualmente dañinos, tenlo por seguro que esa caída es temporal. Hebreos capítulo 12, versículos 4 a 6, nos menciona ahí, dice, no has resistido hasta la sangre. Posiblemente algún desliz que has tenido es porque no has resistido hasta la sangre. Porque hay que combatir contra el pecado. A lo mejor no has prestado atención a la palabra y se te ha olvidado de la exhortación. La palabra dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Vuelve a los caminos. No cometas los errores de estos reyes del pasado que habiendo recibido palabra de Jehová, se desviaron y desobedecieron a Dios. Toma los ejemplos de los que aprendieron su lección y se volvieron a Dios. Que aunque había lugares de idolatría donde estaba reinando Josafat, pero él limpió los lugares altos de adoración que tenía aquella gente. Los desmanteló. Así tiene que ser uno con el pecado. Tiene que desmantelar eso, quitar eso. ¿Y sabes qué? Dios reconforta. Porque el buen pastor sigue buscando las ovejas. Y cuando una oveja está perdida o descarriada, el buen pastor la trae al rebaño. Escucha pues la voz del que te llama. Escucha la voz del que te está llamando a una reconciliación. Y si tú escuchas esa voz, entonces el Espíritu de Dios seguirá en usted y en su obra de seguir dando esa renovación. Si eres un fiel sirviente que sigues adelante,
Da gracias a Dios y sigue adelante caminando en este camino, porque mientras estamos en estas condiciones, siempre nos vamos a enfrentar a dificultades, pero Dios es fiel y está ahí presto para ayudarnos. Y si cometemos algún pecado, dice que también Él es fiel para perdonarnos. El buen pastor sigue buscando a las ovejas y también a la descarriada para traerlas al rebaño. Con esto concluimos este estudio de esta noche. Les doy las gracias por ser parte de ustedes de este ministerio, de este estudio bíblicos. Les sigo encomiando para que ustedes compartan estos videos con sus amigos, con sus familias. Si es primera vez que escuchas este estudio, te sugiero que te suscribas para que recibas la notificación. Estamos estudiando cada miércoles de esta forma. Vamos a continuar con otros estudios en el próximo miércoles. Y pues te invito a que te suscribas. Compártelos, sé parte de este ministerio, comparte la sana doctrina y comparte, esto es compartir también el evangelio a otros. Gracias por tu atención y que el Señor te bendiga. Que pases muy buena noche y que el Señor te llene de bendiciones.